Saludos viajeros y viajeras del saber, bienvenidos a Atomun, tu puente informativo tecnológico de nuestro multimedio Telesur. Para quien les habla, Jack Bravo, es un absoluto privilegio ser su guía a través de esta compleja arquitectura tecnocientífica. Antes de liberar el flujo noticioso, los invito a hackear el algoritmo e integrarse a esta comunidad digital. En Facebook nos encuentran como Atomun Telesur, en la plataforma X. Estamos listos para el debate en @AtomunTelesur y @JackTelesur. Y el pulso visual lo viven en Instagram a través de @Atomun_Telesur. La cuenta regresiva ha terminado. Entramos en fase de análisis con la data crítica procesada por el equipo de producción. Activamos propulsión en 3, 2, 1, despegamos. Hoy nos detenemos en la frontera donde la ciencia de vanguardia choca de frente con la fiebre de Wall Street. La inteligencia artificial es sin duda el motor tecnológico de esta era, pero ¿cuánto de su valor actual es revolución real y cuánto es puro humo financiero? Las grandes corporaciones tecnológicas han desatado una carrera desenfrenada, inflando las expectativas del mercado a niveles astronómicos para acaparar la industria y capturar capitales billonarios. El panorama rima peligrosamente con fantasmas del pasado, como las crisis de las .com del año 2000, inversiones masivas en promesas que aún no logran ser rentables. Estamos a las puertas de una nueva fractura económica global provocada por la sobrevaloración digital, una interrogante que profundizamos más adelante, pero antes revisemos cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana. Las grandes tecnológicas han mudado su producción para alimentar a la inteligencia artificial, asfixiando por completo el mercado tradicional de hardware. El golpe ya se siente en el bolsillo. La nueva Steam Machine de Valve acaba de debutar con un precio brutal, $1,049 para su versión más económica. No se trata de una estrategia de Valve para ofrecer hardware premium, es simplemente el espacio directo de la escasez. La paradoja de la nueva Steam Machine es contundente. El usuario paga el precio de una computadora de última generación, pero recibe a cambio un rendimiento gráfico equivalente al de un PlayStation 5 de hace 6 años. Los smartphones queman la mitad de sus costos de fabricación solo en memorias. La tecnología de consumo se ha vuelto prohibitiva. El nuevo rey se llama Lai Shen y ha destronado al gigante estadounidense El Capitán por un 20% de ventaja. Alcanzó una velocidad brutal de 2,19 exaflops. Para tener una idea, esto equivale a 2.000 millones de smartphones funcionando al mismo tiempo. Pero lo verdaderamente increíble es cómo se logró. Cero GPU. Mientras el mundo entero depende de los chips de Nvidia o AMD, Lai Shen corre exclusivamente con la CPU LX2, diseñada por Huawei. Son casi 14 millones de núcleos creados en respuesta directa a las sanciones y la guerra comercial de Estados Unidos. China demuestra así que no depende de la tecnología occidental. Es la primera vez desde 2017 que el gigante asiático lidera el ranking mundial. ¿Se está ante el inicio de una nueva era tecnológica o es solo una excepción estratégica? El megacismo en el norte de Sudamérica, específicamente en Venezuela, se ha consolidado como uno de los movimientos telúricos más potentes del último siglo, rompiendo los esquemas geológicos tradicionales. Las redes sismológicas globales confirmaron un fenómeno excepcional, un doblete sísmico, 2 rupturas independientes de gran magnitud con picos de hasta 7,5, ocurridas con apenas 30 segundos de diferencia, descartando el patrón común de sismos y réplicas. Debido a la escala logarítmica, el evento principal liberó una energía colosal, equivalente a 260 bombas atómicas convencionales. El motor detrás de este fenómeno fue una frontera de placas de tipo transcurrente, similar a la falla de San Andrés, donde la placa del Caribe se desplaza lateralmente contra la sudamericana, acumulando tensión elástica por décadas. Los científicos descartan conexiones con sismos distantes y aclaran que la naturaleza de este movimiento lateral impide por completo la formación de un tsunami, dejando la amplificación sísmica del suelo como el único factor de riesgo por las cuencas urbanas blandas.
La ciencia jamás duerme y el procesador opera a máxima frecuencia. Estamos transmitiendo desde el epicentro tecnocientífico de Telesur y el viaje es de ustedes. Conecten con nuestro nodo central enviando sus reportes al correo electrónico atomun@telesurtv.net. Hacemos una escala técnica en los servidores para optimizar el ancho de banda, pero antes de pausar la transmisión, elevamos la potencia. Encendemos el espacio gamer, un entorno de realidad extendida diseñado para desafiar sus sentidos en una experiencia de alto impacto. No desconecten sus terminales, los sistemas siguen en línea y el despegue continúa. Ya regresamos con más de Atomun. El estudio Alquimia Interactive presenta Gothic 1 Remake, una reconstrucción del clásico RPG de 2001 creado por Piranha Bytes. El juego regresa al Valle de las Minas, una colonia penal aislada por una barrera mágica fallida, donde el jugador encarna a un prisionero común obligado a sobrevivir en un ecosistema dominado por la ley del más fuerte. El salto tecnológico llega con Unreal Engine 5, que redefine el apartado visual con modelos más detallados, clima dinámico y una banda sonora reinterpretada por su compositor original, Kai Rosenkrantz. Pero esta actualización también abre una doble lectura. La nueva iluminación suaviza la atmósfera oscura del título original, mientras que el rendimiento presenta caídas de fotogramas e inestabilidades en consola. Aún con estos límites técnicos, Gothic 1 Remake se posiciona como una propuesta de rol exigente y un regreso fiel para los seguidores del clásico. Proseguimos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de nuestros pueblos de la patria grande. Esto es Atomun. La inteligencia artificial es una revolución tecnológica innegable, pero su cotización en Wall Street camina sobre el filo de la especulación. El mercado actual no está pagando por los resultados presentes de la IA, sino por la promesa de su monopolio futuro, una apuesta de alto riesgo, donde el valor real de la herramienta queda sepultado bajo proyecciones hiperbólicas diseñadas para inflar acciones. Ante esto, las grandes corporaciones tecnológicas activaron narrativas para sobredimensionar las capacidades actuales de la computación cognitiva. No se trata solo de optimismo tecnológico, sino de una maniobra geopolítica y financiera para acaparar la industria, capturar capitales masivos y asfixiar a la competencia antes de que el mercado exija pruebas de rentabilidad real. ¿Estamos acaso ante una nueva burbuja, pero que contiene como protagonista a la IA? En la bitácora cognitiva de la semana profundizamos los detalles. A continuación, viajeros y viajeras del saber. El boom de la inteligencia artificial podría estar alimentando su propia burbuja. Solo en 2026, Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta prevén invertir hasta $670.000 millones en infraestructura, una cifra que supera hitos como el programa Apolo. Pero los ingresos aún no acompañan el ritmo. OpenAI ronda los $25.000 millones anuales y Anthropic los $19.000 millones, lejos de justificar esa escala de gasto. Para sostener la carrera, el sistema recurre a deuda privada y acuerdos financieros circulares que reciclan capital entre mismas empresas en chips, servidores y expansión. El riesgo, advierten analistas, es que una desaceleración no solo impacta a la tecnología, sino que se expanda el sistema financiero global, incluyendo fondos de jubilación y seguros.
Frente al riesgo de una burbuja en la inteligencia artificial, crece la presión para que Estados Unidos actúe antes de un nuevo colapso, cuando los rescates financieros protegieron a Wall Street, pero dejaron costos sociales profundos. La propuesta es clara: regular ahora, cortar las transacciones circulares que inflan valuaciones, perseguir el fraude corporativo y limitar el poder de los nuevos gigantes tecnológicos. Al mismo tiempo, impulsar infraestructuras públicas de computación para pequeñas empresas. La meta es que, si la burbuja estalla, el rescate protege a los ciudadanos y no solo a los titanes de Silicon Valley. Analistas del Foro Económico Mundial alertan que el mayor riesgo de la burbuja de la IA no está solo en software, sino en la infraestructura física, billones de dólares en centros de datos, chips y energía que podrían quedar ociosos si las promesas de rendimiento no se cumplen. El problema es que esta tecnología se deprecia a una velocidad extrema. Las GPU de última generación quedan obsoletas en apenas 18 a 24 meses. Esto obliga a empresas como OpenAI y Anthropic a reinvertir sin pausa, devorando su propio flujo de caja. El resultado, una carrera tecnológica donde la rentabilidad siempre se pospone y donde los centros de datos vacíos podrían convertirse en los nuevos elefantes blancos de la economía digital. Uno de los mayores riesgos de la burbuja de la IA es la sobreexposición del mercado. Analistas advierten que concentrar demasiado capital en este sector podría amplificar el impacto de una corrección. Por eso insisten en diversificar, combinar IA con otros activos, desde acciones globales hasta renta fija. Pero la presión ya se siente en Wall Street. La sombra de una burbuja ha elevado la tensión macroeconómica y puesto en el foco una pregunta clave: ¿realmente la IA está generando lo que el mercado está pagando? El siguiente gráfico, verás las métricas que expone esa brecha: valoración, inversión y los ingresos reales que hoy devuelven esta industria. Radio Pair de Shiller en zona de alerta. Indicador en 40 puntos actualmente, a un paso del pico histórico que reventó la burbuja.com en 1999. Precios que exigen un crecimiento casi imposible de cumplir. Brecha abismal entre CAPEX e ingresos reales. Big Tech invertirá hasta 670.000 millones en IA este 2026. OpenAI y Anthropic apenas suman 44.000 millones. Bucle de ingresos del financiamiento circular. Proveedores invierten en IA para gastar en sus propios chips y servidores. Espejismo contable, dinero que gira y maquilla ventas. Hiperconcentración del riesgo sistémico. El S&P 500 depende cada vez más de solo 7 tecnologías. Si caen las Big Tech, el efecto dominó golpeará todo el sistema. Fatiga de la IA golpea al consumidor corporativo. Del entusiasmo por la IA a la exigencia de resultados. Más tiempo limpiando basura digital que ahorrando costos reales. Analistas advierten que detrás del boom hay una red de financiamiento circular que recuerda los excesos de la burbuja.com del 2000. El caso más claro es Nvidia y OpenAI. La fabricante de chips ha comprometido hasta 100.000 millones de dólares en capital, y OpenAI usa ese dinero para construir centros de datos equipados, justamente con chips de Nvidia. El resultado es un circuito cerrado. OpenAI gana liquidez para crecer y Nvidia asegura ventas millonarias que disparan sus ingresos. Un modelo que ya se replica con alianzas como Oracle y que hoy está bajo la lupa de reguladores e inversores. Mientras el mercado ya exige resultados más allá del software generativo, la industria tecnológica apuesta por su próxima gran frontera, la IA física. El objetivo es sacar la inteligencia artificial de las pantallas y llevarlas al mundo real, fusionándola con robots humanoides y sistemas de inteligencia encarnada. El potencial es enorme. Goldman Sachs proyecta que este mercado podría alcanzar los 38.000 millones de dólares para 2035. La gran promesa es clara: llevar el gasto millonario en IA hacia fábricas, logística y servicios, donde la productividad y el flujo de caja pueden ser más tangibles, algo que el universo del texto y el código todavía no logra demostrar a gran escala. El mayor riesgo de la burbuja de la IA recuerda a la crisis de 2008, un sistema que disfraza su fragilidad con financiamiento circular,
donde los gigantes tecnológicos inyectan capital en startups para que ese mismo dinero regrese en la compra de chips y servidores, creando un espejismo de ingresos sin demanda real. Pero la salida ya se perfila: acelerar el salto hacia la IA física y la robótica humanoide, llevando la tecnología del mundo digital a la productividad concreta de fábricas, logística y servicios. Sumado a esto, expertos piden auditorías más duras y mayor disciplina financiera. La apuesta es clara: desinflar la burbuja a tiempo y evitar que el impacto sacuda al sistema financiero global. Pero no todo está escrito. El monopolio de los datos ya enfrenta una nueva ola de competencia abierta. Proyectos como Hugging Face, Flower Eye y Omi demuestran que es posible construir inteligencia artificial con modelos más transparentes, descentralizados y flexibles. No es una promesa lejana. Es el nacimiento de un nuevo ecosistema donde la innovación ya no depende de un puñado de gigantes, sino de una red más plural, más sostenible y una regla clave: que el impacto social y la rentabilidad avancen de la mano. Lo que se vive con la IA rima peligrosamente con la crisis de las .com del año 2000. Al igual que en los albores del Internet comercial, el capital riesgo está fluyendo en masa hacia empresas cuya única ventaja competitiva es añadir las siglas IA a su modelo de negocio, repitiendo el viejo error de confundir la adopción masiva de una tecnología con la viabilidad financiera de quienes la venden. ¿Será acaso un déjà vu tecnológico? El tiempo lo determinará. Momento de un nuevo corte en Atomun, pero antes les invito a viajar en la data. El CAPEX, Capital Expenditure o gasto de capital, es el indicador financiero que define la inversión económica realizada por una corporación para adquirir, mejorar o mantener activos físicos y tecnológicos de largo plazo. Este se diferencia conceptualmente de OPEX, gasto operativo diario, debido a que sus desembolsos no se consumen en el ejercicio en curso, sino que se registran en el balance general para depreciarse gradualmente a lo largo de su vida útil. Esta variable macroeconómica, cuya finalidad última es expandir la capacidad estructural y el valor futuro del negocio mediante la adquisición de infraestructura tangible, se ha convertido en el foco de atención del sector tecnológico global. Dado que los billonarios recursos de las Big Tech destinan actualmente a la compra de procesadores avanzados, GPU, y a la construcción de megacentros de datos, amenazan con comprometer la estabilidad de sus flujos de caja si dicha capacidad instalada no se traduce con rapidez en ingresos comerciales orgánicos. Establecemos conexión con los límites de la física para infiltrarnos en el tejido vivo de la galaxia. Desde el radar estratégico de Telesur, calibramos los sensores hacia los enigmas más densos del cosmos profundo. La cuenta regresiva tocó el cero absoluto. Es hora de fracturar el umbral del conocimiento. Activamos propulsión interestelar. Estamos fuera de órbita. Un equipo internacional liderado por Julia Seidel, desde el Observatorio de la Costa Azul en Francia, obtuvo la evidencia más sólida hasta ahora de actividad magnética en planetas fuera del Sistema Solar. El estudio analizó 7 exoplanetas tipo Júpiter ultracaliente mediante espectroscopía de alta resolución, logrando estimar por primera vez la intensidad de sus campos magnéticos. Estos campos funcionan como una red invisible que protege las atmósferas de la radiación cósmica y es clave para su posible habitabilidad. El hallazgo surgió de una paradoja. Los planetas más calientes mostraban vientos más lentos. La explicación propuesta fue un freno electromagnético que actúa sobre las partículas cargadas de la atmósfera.
Los cálculos indican intensidades de hasta 4 veces el campo de Saturno y cerca de la mitad del de Júpiter, capaces incluso de generar auroras masivas en estos mundos lejanos. Hidrógeno limpio sin grandes máquinas ni sistemas complejos. Aquí viene lo difícil de creer. Científicos australianos crearon una membrana ultra fina, más delgada que un cabello humano, capaz de hacer más eficientes las pilas de hidrógeno a 250 grados y sin usar agua. La clave: grafeno, nitruro de boro y ácido fosfórico, trabajando a escala nanométrica. Este avance podría impulsar camiones, barcos, industrias pesadas e incluso ayudar a capturar CO2. A veces las revoluciones energéticas no nacen en motores gigantes, nacen en materiales invisibles. Acá el material. Un equipo de la Universidad de Monash, Australia, ha desarrollado una innovadora membrana nanométrica que promete desbloquear el verdadero potencial de las energías limpias. El dispositivo es capaz de mantener una alta eficiencia energética bajo temperaturas extremas y sin una sola gota de agua. La estructura combina nanohojas bidimensionales de grafeno con ácido fosfórico atrapado en su interior. Al estar confinado, el ácido permite que los protones se desplacen con extrema rapidez, saltando entre moléculas, incluso en entornos de sequedad total. Este hallazgo elimina un cuello de botella físico de décadas y se convertirá en una pieza clave para optimizar la producción de hidrógeno verde, crear fertilizantes limpios mediante la sintaxis de amoníaco ecológico y reciclar el CO2 de la atmósfera para transformarlo en combustibles sintéticos. Si las valoraciones de las Big Tech sufren una corrección drástica debido a la falta de monetización, el impacto se sentirá en los fondos de pensiones, los índices bursátiles globales y los flujos de inversión internacional, demostrando que la fiebre de la inteligencia artificial podría ser el detonante de la próxima gran fractura financiera global, algo que advierte Daron Acemoglu, economista del MIT y ganador del Premio Nobel de Economía en 2024, al señalar que solo el 5% de todas las tareas humanas serán reemplazadas o asistidas significativamente por la inteligencia artificial en los próximos 10 años. Se está invirtiendo billones de dólares en una narrativa hiperbólica y la enorme valoración de mercado de las Big Tech está construida sobre cimientos extremadamente frágiles. Hasta acá, una nueva edición de Atomun. No olviden formar parte de esta comunidad digital. Recuerden seguirnos en las redes sociales que aprecian en sus pantallas. Y será hasta pronto, viajeros y viajeras del saber.